La situación del campo es alarmante tras varios años con bajas precipitaciones. El 7 de agosto de 1976, el pantano de Quiebrajano está acabado, pero debe esperar a llenarse y con la ausencia de lluvia tardó más de la cuenta. A la vez, se autoriza una manifestación en favor del olivar. Lo que se pedía preferentemente era la ayuda a los grandes terratenientes, más que a las necesidades que verdaderamente tenía el olivar. Hicimos campaña con nuestra villa en contra, diciendo que los intereses de los aceituneros no eran los mismos que los de los olivareros. 19 de agosto. El sector del olivar se manifestó multitudinariamente. Uteco y Cosa solicitaron una manifestación que fue autorizada. 60.000 personas, con gente de la provincia e incluso de provincias limítrofes, pedían que se dejara de subvencionar el aceite de soja, la compra urgente de 50.000 toneladas de aceite de oliva por parte de la Administración o la prohibición de mezcla y adulteraciones. Le quiero recordar como algo así como el régimen exige al régimen. Los mismos que tienen que decidir se ven la necesidad de reivindicar. O sea, yo pido y al mismo tiempo yo doy. Los domingos se le dieron a la persona del régimen, pero que para según qué cosa, las cosas a las que él administraba, en este caso parte del patrimonio olivarero de Jaén, él se sentía en la necesidad de exigir. Y aquello fue, digamos, más un paripé que otra cosa. Aquella manifestación que estaba promovida por la Unión del Olivar Español, yo recuerdo perfectamente que además era muy llamativo porque se habían descamisado los dirigentes institucionales de aquel momento, el alcalde y todo el mundo, en fin, a la cabeza, ¿no? Llamaba un poco la atención que los dirigentes históricos del olivar de los últimos 40 años pues se colocaran al frente de aquella manifestación, sí, me acuerdo. La estructura social de la provincia de Jaén ha estado muy condicionada, y sigue estando, ¿no?, por el cooperativismo agrario, ¿no? La existencia de las cooperativas agrarias, que hay 100 y pico mil personas que pertenecen a cooperativas agrarias. Quien controle ese cooperativismo agrario tiene un enorme potencial en la provincia. ¿Qué ocurre? Pues que Domingo Solís tuvo la virtud de aglutinarlo y después el defecto de perder toda la credibilidad en el movimiento cooperativo de la provincia. En agosto de 1976 tendría lugar una crisis en el PSOE histórico, por motivos de la cual vinieron a Jaén desde Sevilla Alfonso Fernández Torres y desde Madrid Juan Zarrías Jareño. Esta crisis estuvo motivada porque no se estaba de acuerdo con la política autoritaria que Rodolfo Llopis estaba llevando en el PSOE histórico. Ese problema lo tuvieron todos los partidos de izquierda, la disputa entre las direcciones que estaban en el exterior. En el caso específico del Partido Socialista la dirección recaía en Rodolfo Llopis, que llevaba de secretario general más de 20 años, y los que estaban en el interior, que realmente eran los que se estaban jugando el tipo, ¿no? Esas disputas, pues, sobre el protagonismo y la significación que tenían que tener y el peso que tenía que tener la organización, los militantes del interior, es lo que genera la crisis entre el PSOE histórico y el PSOE renovado. Nosotros, los que estábamos montándonos aquí, habíamos tenido relación con el PSOE renovado, con el PSOE que significaban a la vuelta de Suresne, significaban Felipe y Alfonso Guerra, cuando ellos intentaron montar un PSOE en el interior. Mi padre, como digo, Alfonso Fernández y algún otro compañero, jugaron un papel, me parece que clave, por lo menos muy importante, para que los viejos militantes del partido no tuvieran ningún tipo de recelo respecto a la gente joven que en aquel momento cogía las riendas de la organización y que de alguna forma era la cara visible de la misma. La mayor parte de los socialistas históricos se integraron en el PSOE renovado tras una reunión con Alfonso Fernández y Juan Zarrías. Hay un momento que hay un problema interno en el histórico, en el PSOE histórico. Entonces los primeros que vienen
de los primeros que vienen, ¿no? Efectivamente, ya, yo creo que ya se integran para el Congreso del 76. En cualquier caso, para las elecciones del 77, en Jaén se presenta una lista del PSOE histórico. Y la lista del PSOE histórico del 77 la encabezó uno de Madrid, ¿sabes? Y iba en la lista un gran amigo mío del sindicato, ¿sabes? Que a veces nos reímos, algunas veces me dice, con los pocos votos que quitamos tú no saliste y tal, y me dice de cachondeo. En el momento que pasan Alfonso y Juan, el PSOE histórico deja de tener sentido. El PSOE histórico, la gran referencia que tenía en Jaén era Torres Perejil. Nosotros seguimos ya nuestro camino como PSOE histórico, pero con un objetivo fundamental que nos trazamos: intentar conectar con el PSOE renovado con el fin de producir una unificación sobre la base de que era totalmente necesario la unidad del socialismo de cara a la posibilidad de futuro democrático. Si a Europa no le presentábamos un partido socialista unido, difícilmente iba a prosperar el apoyo exterior. Antes de la celebración del 27 Congreso del Partido Socialista, el PSOE histórico deciden integrarse en el Partido Socialista Obrero Español. De forma tal que cuando se celebra el Congreso en diciembre del 76, el Congreso tolerado, se formaliza en ese Congreso la fusión entre el Partido Socialista histórico y el renovado. Aunque coleaban luego después, por otro lado, una serie de dirigentes, e incluso locales, aquí tuvimos algunos en la provincia, que no se prestaron a aquella operación, pero aquello fue eficaz. Aquí se produjo un hecho que fue fundamental, que fue la venida aquí, aceptando la fusión y siendo una de las personas que más luchó por la fusión entre renovadores históricos, de Alfonso Fernández Torres. Y Alfonso Fernández Torres, que fue el último presidente de la Diputación en Jaén en la Guerra Civil, en el año 39, Alfonso Fernández Torres todavía se mantenía aquí en la provincia de Jaén la memoria viva de Alfonso Fernández Torres, y este fue uno de los que más colaboró a que aquí en Jaén no se viera. Se vio sin grandes problemas. 26 de agosto. Se deniega el pasaporte a la Pasionaria y a Carrillo, a pesar de llevar pidiéndolo en conversaciones secretas con el gobierno. Una semana después, se alerta ante la inminente llegada del secretario general del PC a nuestro país. No fue difícil entrar y tuvo en jaque a la policía durante algunos meses. Ya había entrado ilegalmente en enero gracias a la ya famosa peluca. A finales de noviembre aparece en 2 reportajes y algunas fotos propagandísticas paseando en coche por Madrid, lo que irrita a los mandos policiales. Por el contrario, el 30 de noviembre aparece en el diario ABC una esquela de Santiago Carrillo recordándole las ejecuciones de Paracuellos del Jarama en 1936, 40 años después de los acontecimientos. A pesar de estos enconamientos, el Comité Ejecutivo del PC se reúne en un sitio recóndito de Guadalajara y se plantea apoyar la senda creada por Adolfo Suárez para llegar a la democracia. 8 de septiembre. Suárez se reúne con los altos mandos del ejército para explicarles la ley de la reforma política y el futuro democrático del país. Los militares acatan esta nueva forma política, pero piden al presidente que no legalice el Partido Comunista. Suárez no explicó claramente lo que pasaría con el PC, lo que creó desazón en los mandos militares, generando 3 intentos de golpe de Estado en 5 años con posterioridad. 9 de septiembre. Fallece repentinamente Diego Vadillos, uno de los refundadores del PSOE en Jaén y miembro destacado de este partido en la República. Un socialdemócrata convencido con escaso apego a la vida orgánica. Un infarto de miocardio en los vestuarios del Club de Campo de Jaén se llevó la vida de este importante pilar del PSOE jiennense. Fue un duro golpe para los socialistas. Se intentó insertar una esquela mortuoria sin cruz y con el texto: Diego Vadillos, socialista, tus compañeros del PSOE en testimonio del dolor, pero el director del periódico, Pedro Morales, se la niega. Había una personalidad de mucha importancia en Jaén, que era don Diego Vadillos. Don Diego Vadillos era un abogado jurídico de la Diputación Provincial, reconocido en Jaén como socialista, había sido represaliado, pero luego rehabilitado. Lo de Diego fue, primero, una injusticia histórica, porque murió muy poco antes.
de que realmente el partido estuviera autorizado, muy poco antes. Y fue una injusticia histórica, fue de estas cosas una de las personas que más peleó por esto, que más sufrió por la autorización de los partidos políticos. Pues lo de Diego fue un poco, nos quedamos un poco desasistidos. Diego era una persona elegante, intelectualmente una persona que tenía fundamento y totalmente tolerante, ¿no? Y fue una pérdida muy fuerte. 11 de septiembre. Se constituye la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, COS, formada por comisiones obreras, UGT y USO. Se trata de un organismo que intenta reorganizar el movimiento sindical a nivel nacional. ¿Quiénes son los más representativos de Sevilla? Pues Eduardo Saborido, Fernando Soto, Paco Acosta, 5. ¿Quiénes son los más representativos de Málaga? Juanito, Pepito y Menganito. Esta gente desde el año 66 eran los representantes de las comisiones obreras de cada una de las provincias. La suma de esos representantes dio lugar a las coordinadoras nacionales. Pero esa coordinadora no es un sindicato, son los compañeros y compañeras más significativos de una provincia, de un territorio, que se reúnen clandestinamente para tomar resoluciones generales respecto del Estado español. En Jaén, Comisiones Obreras ya tenía una estructura mínima con la que operar. Si esta gente no ha vivido nunca cómo era una organización sindical, tuvieron que inventárselo. Tuvieron que decir cómo nos organizamos, que es un sindicato provincial y esto cómo se junta, cómo juntamos los sectores y este sector con el otro, cómo se coordina y qué estructura inferior después de un sindicato provincial, cuál es la estructura superior, qué es un congreso, cómo organizamos un congreso, qué son los estatutos, qué estatutos buscamos. Sí, hubo que inventárselo todo. A la vez, la prensa del movimiento publica un calendario de la reforma política que no está muy descaminado. Es el mismo día en el que Jarcha ofrece un concierto en Jaén. Entre el público se sacan banderas andaluzas cosidas a mano al cantar Andaluces de Jaén. Fue, yo creo que la canción que, digamos, servía un poco como bandera, ¿no? Esto sí es cierto, que yo creo que tuvo aquí un gran éxito. Miguel Hernández, yo creo que era más conocido realmente a través de estas versiones que por su poesía directa, ¿no? Eso fue en verano del 76, ese fui yo, que cantamos Andaluces de Jaén, sí, hombre, y Libertad sin ira, sí, hombre. Eso fue... y además me parece que estaba muy bien organizado, por lo menos lo utilizó muy bien el Partido Comunista. Nosotros también fuimos los Juventudes Socialistas en el auditorio. Un mes después, una de las canciones de este grupo, Libertad sin ira, se hace famosa cuando se integra en el promocional de la salida de Diario 16 a la calle, convirtiéndose en un símbolo musical para la transición. No existían telas de bandera de Andalucía, entonces fuimos el primer día y compramos, yo no sé si 15, 20 metros de tela blanca. A los varios días, otros tantos metros de tela verde, que fuimos y hablamos con los de Jarcha y le dijimos que y cantarían lo de Andaluces de Jaén, pues que cuando dijeran ¿quién os robó los olivos?, que entonces que lo dijeran en alta voz y nosotros contestábamos Solís, Solís, y en ese momento sacábamos las banderas, las llevábamos ocultas. Imán, Califato Independiente, Alameda, Triana, bueno, aquello fue un despertar cultural increíble, ¿no? Increíble. Y ahí la gente joven, cuando teníamos 20, 21 años, 22 años, 23 años, bueno, aquello era a tope, es decir, vivir la cultura andaluza como un elemento fundamental, los poetas andaluces, los discos de poetas andaluces, ¿no? De Carlos Cano como reivindicación máxima. Bueno, aquello fue espectacular y máximo, es decir, Andalucía, siempre ahí. 23 de septiembre, cesa el vicepresidente Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil para dejar su cargo en manos del teniente general Gutiérrez Mellado. 24 de septiembre, el proyecto de la prolongación de la carrera Proverso, que lleva más de 4 décadas encima de la mesa, comienza a tambalearse. Si se hubiera llevado a cabo, significaría la desaparición de medio barrio de San Ildefonso, aunque también hubiera significado una puerta directa a Jaén, ya que unía la carretera de Granada con Bernabé Soriano. La prolongación de Bernabé Soriano yo creo que debió ser
el gran proyecto del principio de los 70. Sin embargo, se lastró, como digo, y bueno, eso de alguna manera la configuración de la ciudad se ha estrangulado y se ha estancado. 1 de octubre se conceden las últimas subvenciones del Plan Jaén, una iniciativa que había nacido casi 2 décadas antes para industrializar la provincia. Es muy discutible el resultado final de este plan. No llegó a industrializarse, pero dejó la infraestructura hidráulica que conocemos hoy en día. La imagen de Franco en el nodo inaugurando un pantano se hizo repetitiva. Pero tras 21 años de aquel comentario de Franco que decía «Jaén me quita el sueño», el desarrollo económico de este plan se quedó con muchos objetivos que cumplir. Como muestra una despoblación acuciante de nuestros pueblos. De 766.000 habitantes en 1950 se pasó a 661.000 en 1971, sin contar la emigración temporera de los 101 municipios que había en aquellos años. El mismo Antonio Trujillo, como presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, afirmó: «Jaén nunca tuvo un plan de industrialización. El de 1953 no fue sino un plan de reforma de estructuras agrarias». El Plan Jaén fue el quiero y no puedo, ¿no? Porque lo que le faltó al Plan Jaén fue dinero. Al final ya, en la última etapa del Plan Jaén, unas cuantas ayudas de lo que luego sería el plan de reindustrialización de la provincia, pero el Plan Jaén, que de ese Plan Jaén que quitaba el sueño a Franco, en realidad lo que quedó fue una caricatura de lo que pretendía ser. Durante esta etapa de efervescencia de movilización, el momento culmen lo constituyó la llegada de Ignacio Gallego desde el exilio a la capital, en lo que se llamó el zafarrancho. Anuncia su visita a Jaén precisamente para ir forzando la aparición en público, para ir forzando un poco la legalización del partido, ¿no? Gallego Bezares había nacido en Bienservida, una aldea perdida en el límite de Jaén con Albacete. Era el número 2 del PC, ya que la pasionaria tenía una edad avanzada. Era un mito, era un poco un mito. Era el pastor que había evolucionado, que había crecido, que había nacido en Bienservida, en un pueblo en el límite entre las provincias de Jaén y de Albacete, y que había conseguido llegar a ser secretario de organización del Partido Comunista. La policía tenía noticias desde comienzos de septiembre de una inminente movilización organizada por el Partido Comunista en Jaén. Se pretendía que el regreso de Ignacio Gallego, que vino con el Comité Regional de Andalucía, presentara al Partido Comunista en Jaén, acompañada de una demostración de fuerza. Me engañamos a la policía porque pensaban que venía por la Avenida Madrid, y la primera redada que hay ese día de Ignacio Gallego en uno que se llama El Rebollo. Ahí estaba Pilar Palazón, creo yo, y mucha gente del teórico comité de recepción. Claro, la policía se enteró y fueron allí, pero él vino por otro lado. En fin, a esto la policía los mareaba bastante. Se implicaron en el recibimiento a personas que no pertenecían al PC, integradas en una comitiva de recepción, entre las que se encontraba Pilar Palazón. No sabíamos qué respuesta iba a haber ante la convocatoria. Aquello era muy arriesgado. Pensábamos que no arriesgábamos a estar 4 gatos allí. Sin embargo, hubo muchas respuestas. Hubo además la feliz coincidencia de la gente que venía del partido de fútbol con la manifestación, y eso hizo que la represión de la policía pues no tuviera el mismo efecto, y que además se volviera incluso contra ellos, deteniendo y aporreando a personas que no tenían nada que ver con el propio acto, y mucho menos con el Partido Comunista ni con los organizadores. Como salimos corriendo, a mí aquello me gustó. Ruiz Jiménez, donde los maristas, pues detrás, que todavía no estaba construido, allí iba a ser la recepción de Ignacio Gallego, y me bajó mi marido y él se quedó más o menos en la puerta de los maristas, y bueno, pues llegó Ignacio, estuvimos con él, a mí me encantó conocerlo. Yo conocí aquí mucho a su hermana. En Jaén se creían que yo era del Partido Comunista, porque siempre, es que de verdad los que estaban en todo el movimiento en Jaén en todos esos años 60 y 70 era la gente del PC.
Y entonces de pronto dicen que están los antidisturbios. Para su llegada se escogió un día bastante especial, el 17 de octubre, ya que coincidía con el partido entre el Real Jaén y el Córdoba, que viste y vestía de rayas verde y blancas como la bandera andaluza. Es que los del Córdoba, hasta que a las 6 no era el partido, estaban los pobres paseándose y comiendo por aquí, por los bares del entorno del campo de fútbol, con sus banderas. Como habían venido los cordobeses para animar a su partido, iban con banderas de Andalucía, lo mismo que llevábamos, pues los cordobeses, a muchos se equivocaron, la policía, los antidisturbios, creyendo que eran de los que habían ido a esperar a Ignacio Gallego. Además, coincidió que Jaén se encontraba en plena Feria de San Lucas. Un comité de bienvenida debía recibirlo. Manuel Anguita, Arturo Ruiz, Felipe Alcaraz o Pilar Palazón estaban entre los asistentes de este grupo, donde había de todo signo político progresista. Cuando él prácticamente se baja del coche, llega a la comisión de bienvenida, no está entera la comisión. Arturo Ruiz no está, por ejemplo, en ese momento, porque no sé por qué motivo, porque sería el responsable de la propia manifestación, y entonces no está que yo recuerde. Y directamente lo pedían a todos. Ahí no hay ni un minuto de reposo, y todo a la trena. Me acuerdo que se recibió en la carretera de Madrid, fue un compañero no del partido, fue el que bajó con su coche a recogerlo, pero bueno, allí bajó una comisión, entre ellos de gente del colegio universitario, todos, a recibirlo. Y la policía estaba allí, o sea, sabía lo que estaba pasando. Se llegaron a confundir a las personas que acudieron a recibir a Ignacio Gallego, que gritaban amnistía y libertad o aquí se ve la fuerza del PC, con los aficionados que acudían a ver el partido de fútbol, portando sus banderas blanquiverdes del Club de Fútbol Córdoba y toda aquella gente que se dirigía al Real de la Feria. Al final terminaron cargando, yo creo que por un error, porque jugaba aquí el Córdoba. Entonces la bandera andaluza y del Córdoba, que viste verde y blanco, creo, y se detuvo a los principales dirigentes comunistas, incluido Ignacio Gallego, que fue cuando la gente pasó directamente a las puertas de comisaría. Estamos en una etapa de semilegalidad. El PC no era legal, las manifestaciones tampoco, Ignacio Gallego tampoco, pero tampoco se perseguía porque ya se veía venir lo que pasaba, ¿no? Más de un aficionado del Córdoba cobró también de camino, porque claro, como iban con la camiseta blanco y verde, y nosotros íbamos con bandera andaluza y tal, y pues más de uno seguidor del Córdoba cobró también de camino, porque la policía no discriminó entre los que iban a manifestarse y los que iban al fútbol. Como las banderas son verde y blanca, venían con las banderas, con la bandera de Andalucía que no se puede, que esto es la del Córdoba, también estaban a todos lados. Tú hacías el salto, hacías la protesta y luego ya te diluías entre la gente. Era una táctica de encubrimiento de los manifestantes en otra gente que va a otro acontecimiento. La represión fue enorme y corrió a cargo de la 12ª Compañía de Fuerza de Antidisturbios de la Policía Armada destinada en Linares. Las cargas, las carreras, los gritos y los enfrentamientos, sobre todo en la zona de Estación Renfe y los alrededores del Estadio de la Victoria, dominaron buena parte de un día que se presentaba festivo en la capital. Los vecinos de las casas cercanas acogieron a los que huían. Además, desde las ventanas, los vecinos gritaban contra la brigada. Yo no he visto pegar más palos a los grises que llevábamos entonces, los que eran grises, ¿no? Por la forma de vestir y por todo, ¿no? Los grises de Linares en particular, que fue una salvajada. Fue una salvajada la represión que desde el gobierno civil se propició en aquel acto, que no dejaba de ser un acto, porque además la gente fue con gente joven, con niños. Era una fiesta de querer salir a la luz, ¿no? Una fiesta democrática, ¿no? Aquello fue un desmadre porque, claro, aquello fue la primera manifestación, digamos, masiva, gorda aquí en Jaén, donde ya se mezclan hinchas del fútbol, gente pidiendo amnistía y libertad, comunistas que vinieron de toda Andalucía, y se armó una zapatiesta de mucho cuidado. Tanto es así que detuvieron a tanta gente que no cabían en comisaría, los tuvieron que meter en los salones de lo que era la actual subdelegación del gobierno, que antes era el gobierno civil. Me acuerdo de ver a los especiales estos de Linares que venían con un pañuelo amarillo, que era una gente que daba una leña que no te digo nada. Y entonces, claro, ellos vieron allí banderas verde y blanca y tal y cual, y a los
tíos del Córdoba que están sacando las entradas, los apalearon, ahí le dieron una cunda en las taquillas del antiguo La Victoria. Y fue todo un día muy movido, fue la primera vez que se movió aquí en Jaén la gente, vamos, por lo menos como yo lo vi, ¿no? Las cargas policiales dejaron varios heridos de poca consideración. Se detuvo a más de 60 personas, entre las que se encontraba el propio Ignacio Gallego y a su mujer Esperanza Rodríguez, arrestados nada más llegar y puestos en libertad horas más tarde. A Ignacio Gallego lo meten en una habitación independiente dentro de la comisaría. Al resto de los detenidos los meten en las dependencias del carnet de identidad entonces, a la de la parte del lateral de lo que hoy es el gobierno civil, hoy es la subdelegación del gobierno, ¿no? Nos tiramos allí todos los días. Fue espectacular lo que veíamos desde las ventanas. La gente se lanzó a la calle a defendernos, pero de una manera absolutamente heroica. Yo no creo que... Yo de los momentos en los que más emoción he sentido, de gente peleando, luchando, con la policía pegando palos sin compasión. Parte de los 1.500 manifestantes se trasladan como pueden al gobierno civil. Cuando llegan se enlazan fuertemente los brazos ante la puerta. A pesar de la formación pacífica, la policía carga con fuerza y casi todo el mundo resulta herido. Se juntó un número numeroso de gente, quizá 100, 150 personas, y se acercaron, consiguieron acercarse hasta el gobierno civil y formaron una especie de frente en la calle, ¿no? Y justo delante de la ventana, yo lo veía los pies. Estaba la gente como cortando la calle, abrazado, y la policía se tiró contra ellos pegándole palos. Fue una cosa terrorífica. Los manifestantes se dispersaron por todo Jaén. En el ferial se llegó a plantear tomar la Noria, pero fue rechazada porque había niños y podía ser peligroso. De vez en cuando se juntaban 10, saltaban a la calle y gritaban ¡Amnistía, libertad! Llegaba la policía, lo dispersaba a palos y así se tiraron todo el día. A última hora del domingo comenzaron a ser puestos en libertad los detenidos, excepto Cayetano Rodríguez, que tuvo que quedarse retenido hasta mediodía del lunes. Para tal acto se había preparado una caseta en el Real de la Feria, la primera organizada por un partido político, aunque fuera encubierto, cuyo nombre era Andaluces de Jaén. Parte de esos manifestantes pudieron expresarse en aquella caseta organizada por el PC, aunque todavía sin aparecer en los papeles. Directamente nos fuimos todos a la caseta de Andaluces de Jaén, la caseta del PC, donde fuimos recibidos apoteósicamente y continuó un poco una fiesta de libertad. Estuvimos dándole vueltas con qué nombre le poníamos. Si le poníamos La Pecera o le poníamos otro nombre. Al final nos decidimos por el nombre que yo creo que era el que nos gustaba a todo el mundo, que era Andaluces de Jaén. Es decir, haciendo referencia al poema de Miguel Hernández. Andaluces de Jaén. Era una caseta pequeña. Había muy pocas casetas, las pusimos justo donde está la valla de la piscina de la Salobreja ahora. Yo creo que había 4 o 5 casetas, no había más. Aquella caseta tuvo un éxito enorme, supuso económicamente un ingreso de muchísimo dinero, porque la gente dejaba propina. Es verdad que se habían puesto los precios baratos, pero la gente era una manera como de colaborar con el movimiento y con el propio Partido Comunista, digamos de tapadillo, sin arriesgarse mucho. Llegaron a la caseta que teníamos montada y recuerdo perfectamente la imagen, la tengo absolutamente grabada en la cabeza, que los antidisturbios montaron montaron un pasillo en la puerta de la caseta con los CESME, con las ametralladoras. Entraron algunos policías de la secreta y algún mando de la policía, desalojaron absolutamente la caseta. Previamente nos avisaron de que estaban subiendo, que iba a haber problemas. Entonces toda la documentación y toda la propaganda que teníamos en la caseta se la dimos a los compañeros de Magisterio y nos la guardaron en las neveras en la caseta de Magisterio. Y entonces, bueno, nos dijeron que aquello no se podría abrir, ni poner cervezas, ni nada, no se podía servir nada. Y bueno, estuvimos una hora cerrados, hasta que luego ya por la tarde nos dijeron que podíamos seguir con la caseta abierta, y seguimos con nuestra caseta abierta, en un ambiente de euforia, de fiesta total y absoluta. Tuvo una gran incidencia en la prensa del movimiento. Y tuvo una enorme repercusión a nivel nacional. Fue la primera vez que Jaén salió en los diarios de tirada nacional o en la propia televisión, pero claro, salía
muy manipulado, o tachaba a los manifestantes de comportamiento violento y demás, en algunas de las crónicas de los periódicos más de derecha, pero también es cierto que ya algunas referencias hablaban de que la policía carga ferozmente contra los aficionados que salían de ver el partido Real Jaén-Córdoba. Más que una manifestación por las calles de la capital, era una demostración de fuerza de un grupo donde se encontraban gente del PC y de otros movimientos políticos que ya pedían una democracia que se acercaba sin remisión. Se llegó a pedir la destitución del gobernador civil en una carta dirigida a Su Majestad el Rey. Una caseta de Luces de Jaén que monta el PC, por supuesto no con el nombre de PC todavía, pero monta una caseta y que aquello era el paraíso de la libertad. El PSOE ya estaba consolidado en la provincia, pasó de ser un mero grupo de amigos en torno a una idea común para convertirse en una alternativa real. El PC había conseguido la gran movilización del tardofranquismo en nuestra capital. Cada vez era más evidente que todo se resolvería en unas elecciones generales, pero antes los que todavía eran clandestinos deberían ser legalizados.